Aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi corazón. Dígale: aquí estoy yo, Señor, que te digo que te amo, Señor. Me rindo, Señor. Tú eres la razón de esta mañana, Señor, para mí. Tú eres la razón de que yo haya venido a este lugar, Señor. Tú eres mi motivo, Señor, al levantarme, y eres mi pensamiento al acostarme, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Jesús, cuán grande, cuán maravilloso, cuán extraordinario es nuestro Dios, digno y merecedor de nuestras mejores palabras, de nuestra mejor expresión de amor. El único, el maravilloso. A Él le damos una ofrenda de aplausos. Aleluya. Al eterno, al gran yo soy, al alfa, a la omega, al principio, al fin. No deje caer esas palmas. Siga aplaudiendo la presencia del extraordinario, del único, del creador del universo, del que salvó tu alma y la mía, del que murió en la cruz pero resucitó al tercer día, el que derramó su sangre. A Él, a Él, a Él, a Él. Vamos, pueblo, vamos, alábalo, alábalo, que Él es grande, alábalo, que Él es extraordinario. Aleluya, Jesús. Amén y amén y amén. Qué bendición estar en la presencia de Papá Dios. Amén. Damos la bienvenida a todos. Tomen asiento. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Yo allí veo una pareja. Bienvenidos, bienvenidos a la casa de Papá Dios. ¿Alguien más nos visita? Todos son de la casa. Los que se están conectando por primera vez a través del Facebook y lo harán después a través de YouTube. Como dijo alguien por ahí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque uno no sabe a qué horas se conectan en el internet. Todos sean bienvenidos a la casa de Papá Dios. Mi nombre, Richard Rodríguez. Por la misericordia del Señor soy el pastor de este lugar, pero aquí el que manda se llama Jesucristo, que es el pastor de pastores. Amén. Qué bueno saludarles, qué bueno verles aquí para compartir la poderosa palabra de Dios. ¿Saben? Hace ya va para un mes nos propusimos en la tarea de hablar sobre los tiempos del fin, y pues ya hemos tocado varios temas al respecto y hoy proseguimos. Le voy a pedir el favor, antes de que continuemos, que si todavía no ha apagado su celular, lo haga para que no interrumpa al que tiene al lado. Aproveche en este segundo, apáguelo. Van a ser 45 minutos de la palabra, así que qué bueno que no tengan que interrumpir. Trate de pararse lo menos posible para que no interrumpa a los que están al lado. Bueno, ¿listo? Entonces, con esto en mente, comenzamos en la palabra de hoy, pero quiero preguntar, ¿a cuánto les ha pasado lo que me pasó esta semana a mí? Que llevan a la mano, sus manos al bolsillo, en el caso de los caballeros, en el caso de las damas a la cartera, y no encuentran la billetera. ¿Alguno le ha pasado? ¿Y si le ha pasado? Levante la mano. ¿A quién le ha pasado? Muy bien. ¿Y cómo se pone uno? No, yo no hice los papeles y comienza uno. Esta semana me pasó, estaba en un mueble y el mueble tenía como una ondita así, y no me di cuenta que yo me senté y dejé la billetera ahí, y encima estaban pues los libros de que yo estaba consultando. Y llegué yo, y cuando de pronto estaba hablando por teléfono, llamé a alguien y me dijo algo de una factura, y yo, factura, dinero, relacioné, pum, billetera. Mira, ahí encima no estaba. Oiga, no, qué cosas. Me bajé, me fui, miré en el carro, no estaba en el carro. Dígame si no comienza uno a pensar, no sé, por eso le estoy invitando a que, si le ha pasado, comienza uno a pensar en dónde estuve, comienza a hacer uno recorrido. ¿No le ha pasado? Uno comienza a hacer recorrido. Fui a la tienda esta mañana, fui al supermercado, pagué esto, y comienza a hacer uno como el recorrido de todo lo que hizo y cómo utilizó la billetera.
Y no tanto tal vez por la cantidad de dinero, sino realmente es por los papeles. Porque ustedes saben que botar la cédula, el pase, en el caso de los que tenemos un carro, pues la tarjeta de propiedad que cargamos ahí. Y esto es un cuento. Y comienza uno a buscar y nada. ¿Y cómo me pone uno? Si no, ya uno comienza a mirar qué va a hacer, cómo va a hacer para todos esos papeles. Y bueno, me pasó. Y en medio de eso, como esa angustia del momento, volví a subir, miré otra vez, dije, pero ¿yo qué hice? Ya me iba a ir hasta el último lugar donde me acordé que había hecho una transacción. Y antes de salir se me dio por mover un libro y justo en el mueble que le dije que era así, ahí la había colocado, allá estaba. Y yo, ¿cierto? No sé, le vuelve a uno como que bueno, la tranquilidad. ¿Sabes? Eso pasa cuando uno pierde algo de valor. ¿Por qué les comento esto? Como una analogía, porque el ser humano en el jardín del Edén perdió mucho, pero N veces más, mucho más, hiper mega, mucho más que unos simples papeles y un poco de dinero. Perdió lo más extraordinario que Dios tenía para él. Dios colocó al ser humano en el paraíso para ofrecerle lo mejor, para darle lo mejor. No porque el hombre tuviera algo en sí, sino por la misericordia, por el amor en que Dios formó al ser humano. Entonces lo puso ahí en el jardín del Edén. Y el hombre decide pecar. Y al decidir pecar, no pierde unos papeles y no pierde un poco de dinero. Pierde lo más necesario para su vida, y es la presencia de Dios. Y entonces el Señor cumple su palabra de arrojarlo fuera de su presencia al ser humano, arrojarlo fuera del jardín del Edén. Pero el Señor sabe que sin Él no podíamos. Así que Él envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que muera en una cruz y entonces podamos recuperar lo que el Señor, o el diseño original que el Señor tenía para nosotros en el Edén. Así que el Señor viene, muere en una cruz, resucita, y nosotros comenzamos a recuperar, o Él recupera para nosotros lo que se perdió en el Edén, o a restaurar lo que se perdió en el Edén. Pero es claro que aún no lo podemos disfrutar de manera plena. Hay cosas que no vamos a poder disfrutar aquí en esta vida de manera plena, lo que Dios quiere para nosotros. Y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Es la pregunta que vamos a responder en el día de hoy. ¿Qué cosas del paraíso se restaurarán al final de los tiempos? ¿Qué cosas del paraíso se restaurarán al final de los tiempos? La enseñanza tiene como título El paraíso restaurado en Apocalipsis. El paraíso restaurado en Apocalipsis. ¿Listo? Vamos a ver al final de los tiempos cómo se restaura lo que Dios siempre quiso para nosotros como humanos. Y lo primero que vamos a ver es que lo primero que vamos a ver restaurado es la mejor condición de vida. ¿La mejor condición de qué? De vida posible o inimaginable. En Génesis capítulo 2, versículo del 10 al 15, vamos a ver la palabra del Señor en dónde estaba el ser humano. Génesis 2 del 10 al 15 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra nos dice que el Señor colocó al ser humano en el huerto del Edén
Y en el huerto del Edén estaban estos ríos que se mencionan con estas características. Bueno, la palabra también nos va a decir en el Salmo 46:4 algo más con respecto de los ríos de Dios, cuando hay una analogía con respecto de los ríos de Dios. Y dice así: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Y todos conocemos, o la mayor cantidad de nosotros conocemos, las aguas salutíferas, se las dejo de tarea, que están en Ezequiel 47. En Ezequiel 47 se nos habla de un río de aguas salutíferas, así se llama. Entonces, los ríos representan o simbolizan las bendiciones de Dios. Es decir, Dios colocó al ser humano en las mejores condiciones posibles, pero el ser humano decide pecar. Entonces Dios los saca de ese paraíso terrenal. Génesis capítulo 3 versículo 24. O sea que Dios los retira de esas condiciones. Génesis 3:24. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que Dios colocó al ser humano en la mejor de las condiciones, pero a raíz del pecado el ser humano sale y la naturaleza comienza a ser convulsionada. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a administrar mal los recursos que Dios le entrega. Y a medida que pasa el tiempo, esto ha ido yendo y subiendo y subiendo. Es increíble que el ser humano seca ríos y corrientes hídricas para después estar necesitando agua. El ser humano se da el lujo de acabar con bosques enteros y después está buscando fuentes para comer, porque la tierra se seca. Así que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 21 y 22. Vayan conmigo a Romanos 8, 21 y 22. Romanos 8, 21 y 22 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora, mis queridos hermanos. La naturaleza está esperando la redención. Y está hablando aquí de una forma metafórica, es decir, el mismo mundo está esperando que todo cambie, porque el ser humano ha dañado y ha contaminado la creación de Dios. Esas condiciones donde el Señor lo dejó allá en esos ríos y en esas perfectas condiciones de vida. El ser humano sale y comienza a dañarlo absolutamente todo. Y el mismo ser humano es afectado. Por eso Romanos 8:23 dice lo siguiente. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de un tiempo futuro, mis queridos hermanos. Está diciendo la palabra del Señor que todo se dañó a raíz del pecado original, a raíz de lo que hizo Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Esas condiciones de vida cambiaron, se desmejoraron, se dañaron. Por eso es que vemos la tierra como está, el calentamiento global y todo lo que ustedes escuchan o nosotros escuchamos de cómo está la tierra hoy en día. ¿Quién es el que paga las consecuencias de eso en últimas? Nosotros. Nosotros mismos estamos pagando las consecuencias. Aún nosotros como creyentes pagamos la consecuencia de cómo está la tierra, porque así como está la tierra, países tan ricos como Colombia, ¿cierto? Y se ve hambre. Es increíble. En este país donde se produce de todo tipo de frutas, de verduras y de todo, hay hambre. ¿Por qué? Por la corrupción moral del hombre. Así que esas condiciones de vida en donde Dios puso al ser humano fueron retiradas, como yo les digo, y el ser humano, todos los seres humanos estamos esperando algo.
y es cuando el Señor regrese. Esta palabra es para cuando el Señor vuelva en su segunda venida. Acordémonos de los acontecimientos. Si tú no sabes cómo es el orden de los acontecimientos, mira en YouTube, ahí está la palabra que predicamos hace como 15, 20 días, donde se nos dice el orden de los acontecimientos futuros. Esta palabra que vamos a ir a Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 22, es para el tiempo en que el Señor ya ha regresado a la tierra, en la segunda venida de Jesús. ¿Listo? Ya sucedió todo lo que de la semana, los 7 años de tribulación, la última semana que falta por cumplirse dentro de la profecía bíblica. Ya todo ha sido consumado y esto es lo que va a pasar después. ¿Listo? Después del milenio, después de que haya el juicio en el cielo, el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1 y dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, después de todo, el Señor al final de los tiempos va a volver a entregarle al ser humano condiciones para que viva, las mejores condiciones. Por eso ese río de los que hablaba en Génesis se van a ser recuperados o restaurados. Aquí vemos en Apocalipsis los ríos de vida. Por eso dice ríos de ¿qué? De vida, mis hermanos. Y encontramos esa palabra que nos han dicho algunos en Isaías 65, nos dice la palabra más bien. En Isaías 65, 17 y 18: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría a su pueblo. Lo que nos dice la palabra y nos muestra la palabra de Dios es que lo que se perdió allá en el Edén son esa condición de vida extraordinaria en donde Dios puso al ser humano, será restaurada después del final de los tiempos. Por eso es que en Apocalipsis se nos muestra la restauración del paraíso. Dios tenía un diseño original. Dios nunca pierde. Digan conmigo, Dios nunca pierde. Y me hace acordar de Job, todo lo que le sucedió a Job. Pero al final de los tiempos de Job, ¿cómo estuvo Job? Bendecido, a pesar de todo lo que le pasó, ¿cierto? El ser humano ha sufrido muchísimo, no por causa de Dios, sino por causa de su propio pecado. Y ha sufrido. Y le entregamos una tierra dañada a nuestra siguiente generación. Hablo a nivel general, el ser humano. Pero un día la tierra volverá a ser lo que Dios se propuso que fuera desde el principio, porque Dios siempre gana, Él siempre cumple sus promesas. Él colocó al ser humano en excelentes condiciones y al final de los tiempos volverá a colocar a todos los redimidos en excelentes condiciones, porque Él nos ama con amor eterno. Aleluya, dale un aplauso al Rey. De tal manera que por eso podemos decir que el Apocalipsis es un paraíso restaurado. En Apocalipsis encontramos un paraíso ¿qué? Restaurado. Número 1, las mejores condiciones de vida. ¿Qué más va a ser restaurado? Número 2, vida sin enfermedad y por ende sin muerte. Lo primero que vemos es que era restaurado la plenitud, la mejor manera de vivir, las mejores condiciones, ya lo vimos. Pero otra de las cosas que se perdió allá en el jardín del Edén fue la vida misma. Génesis capítulo 3 versículo 22. Génesis 3, 22. Vamos a estar en el primero y en el último de los libros de la Biblia. Génesis 3, 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, ese árbol estaba allí en el jardín del Edén para que el ser humano viviera, ¿para cuándo? Para siempre.
el requisito para tomar de ese árbol, de los frutos de ese árbol, para comer, el requisito era, podían comer del árbol de la ciencia del bien. El requisito era que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que ellos comieran de ese árbol, morirían. El árbol de la ciencia del bien y del mal, lo hemos explicado varias veces, no era una manzana como se nos ha dicho. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba el hecho de que Dios le había dicho al ser humano: yo soy el que te voy a decir que está bien y que no está bien. Y cuando el ser humano decide tomar, porque fue incitado por la serpiente, y decide tomar de ese árbol, lo que le está diciendo a Dios es: de ahora en adelante yo voy a decir que está bien y que está mal. Ahora no te necesito, Dios. Ahora yo soy el que puedo decir esto está mal y esto está bien. Eso es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les había dicho: no coman, porque el día en que coman de él, ciertamente morirán. Génesis 2:17. Y es impresionante, ¿por qué? Porque Dios les dice: el día en que lo coman morirán. Y el ser humano murió. Y es importante, ¿por qué? Aparte de todo, porque miren Génesis capítulo 3, Dios dice: si comen mueren, y lo cumple. Pero mire la serpiente lo que hace. Pero la serpiente era astuta, más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios les dice que sí van a morir, y la serpiente le dice: no, ¿qué tal? Eso no van a morir. Dice: sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué le está diciendo aquí? Ustedes son los que pueden decidir. Ustedes pueden decidir qué hacer de ahora en adelante. Ustedes pueden decir que está bien y que está mal. No necesitan consultar a Dios. ¿Qué les pasa? Viene el Señor, encuentra que el hombre ha pecado y lo saca del jardín del Edén. Y una vez que sale del jardín del Edén, número uno, sucede la muerte espiritual. Es alejado de la presencia de Dios. Pero vienen 930 años después. Vayan conmigo a Génesis 5, y dice la palabra del Señor lo siguiente: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Y, ¿qué dice ahí? Y murió. La serpiente le dijo: no moriréis. Dios les había dicho: cierto, desobézcame, mueren. Dios siempre cumple sus promesas, digan conmigo amén, pero también sus juicios. A Dios hay que tomarlo en serio, mis queridos hermanos. Con Dios no se juega. Gente que todavía está jugando con Dios. ¿Creen que se puede jugar? No, eso no me va a pasar nada. Eso yo puedo seguir haciendo como yo quiera. Pero la palabra del Señor nos muestra que Dios cumple tanto sus promesas, qué bendición, pero también sus juicios, mis queridos hermanos. Que Dios solo hay uno, que nosotros no podemos ser como dioses. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Entonces viene y el hombre peca desobedeciendo una orden de Dios. Dios lo saca
Y el plan original era que Adán no muriera, ni Eva muriera. Pero Adán desobedece y Adán muere a los 930 años, pero muere. Después la edad comienza a cortarse, hasta que encontramos que hoy el promedio son 70, 80 años, dice la misma Biblia. ¿Listo? Y encontramos en 1 Corintios 15, 22 lo siguiente. Vayan conmigo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra del Señor: porque así como en Adán todos ¿qué? ¿Todos qué? Mueren. También en Cristo todos serán ¿qué? Serán vivificados. Ahora, nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido de Él la salvación, porque creímos, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, porque creímos lo que Cristo hizo en la cruz, entonces fuimos salvos por gracia. Entonces ahora ya somos salvos. Pero el hecho de que somos salvos nos hace llevar una vida espiritual. Pero somos conscientes de que en algún momento tendremos que partir de esta tierra de los vivientes, si es que Cristo no regresa antes. Todos tenemos una fecha de caducidad, todos una fecha de vencimiento que dice está dada en el cielo. Dios sabe hasta cuándo estaremos en esta tierra de los vivientes. Amén. ¿Hasta cuándo? Aunque seamos los mejores creyentes, aunque seamos las personas más entregadas, vamos a tener que partir. Si es que Cristo no regresa antes, vamos a tener que partir de esta tierra. Así que la palabra nos muestra que las condiciones del jardín del Edén, o el proyecto, el plan inicial de Dios, era darle eternidad o vida eterna al ser humano. El ser humano peca y entonces eso se le acaba. Y ahora el ser humano tiene un tiempo de caducidad, un tiempo límite en esta tierra de los vivientes. Así que la palabra nos muestra lo siguiente. En Génesis, 1 Corintios, capítulo 15, vayan conmigo a 1 Corintios 15, 42 al 53. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, dice la palabra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo seremos todos? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Cuando habla de corrupción aquí, no habla de la típica corrupción del robo, el saqueo que se hace, no, está hablando de cómo el cuerpo se corrompe, en el sentido de que se va desintegrando. Nosotros sabemos que aunque seamos muy buenos creyentes, este cuerpo es débil, este cuerpo es propenso a un virus, este cuerpo es propenso a una enfermedad. ¿Cuántos compañeros de nosotros, hermanos cristianos, no se fueron, por ejemplo, con el coronavirus? Los llevó y eran buenos creyentes, no estaban en pecado, no es que estuvieran quién sabe haciendo qué, pero su cuerpo débil sucumbió ante una enfermedad. Y así es
en algún momento nos tocará a nosotros. Hemos tenido que ir al fallecimiento y hemos tenido que estar en salas de hospital y hemos tenido que estar en velorios, acompañando el cuerpo de alguien que amábamos mucho. Y un día nos tocará a nosotros que nos acompañen. Porque aunque seamos, vuelvo a ser reiterativo, seamos excelentes creyentes, la muerte entró desde el jardín del Edén. Y un día tendremos que estar ante la presencia, tendremos que atender ese llamado, esa cita ineludible que todos los seres humanos tenemos. Pero dice la palabra del Señor, Apocalipsis, vayan conmigo otra vez a Apocalipsis, capítulo 22. Vayan conmigo en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Dice la palabra del Señor: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol ¿de qué? De la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El proyecto y el plan de Dios, que era que nosotros tuviéramos una vida, que no conociéramos la muerte, se va a cumplir al final de los tiempos. La palabra se nos dice que allí ya no habrá enfermedad, y no habrá más llanto, ni habrá más tristeza ni dolor, porque el Señor va a enjugar más bien toda lágrima. Mis hermanos, nosotros estamos esperando esa redención. Cuando llegue ese momento, nuestros cuerpos serán transformados, dice la palabra del Señor. Es decir, si llega el Señor y en el rapto nos vamos, Él nos va a transformar el cuerpo para que no sucumbamos ante ninguna enfermedad. Si es que morimos antes y llega el rapto, llega el momento, el Señor nos va a resucitar y nos va a dar un cuerpo que ya no muera. Ya no habrá más tristeza, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá más dolor. O sea que lo que el Señor se propuso hacer con el hombre, lo va a cumplir. Amén. Y eso es lo que nos dice en Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis vemos el paraíso restaurado. Amén. Número 3. ¿Qué más va a ser restaurado en el Apocalipsis del paraíso? Número 3, un servicio sin maldición o trabajo sin maldición. Ya vimos entonces que aquí nos muestra que en Apocalipsis vamos a ver al final de los tiempos las mejores condiciones de vida para el ser humano. Vamos a ver que se va a acabar la enfermedad y por ende la muerte, y vamos a ver algo más. Y es lo que primero que todo vamos a ver, lo que se perdió en el paraíso por el pecado del hombre. Génesis 1:28. Alguien me decía, ¿y qué vamos a hacer allá en el cielo? ¿Será que todo el tiempo vamos a estar cantando en el cielo? ¿Será que todo el tiempo vamos a estar adorando en el cielo? Pues no solamente vamos a adorar en el cielo, pero primero vamos a ver qué fue lo que pasó en Génesis. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor le dio la tierra que Él había creado, se la dio al hombre para que la administrara. El ser humano era administrador, pero no solamente la administraba, sino que la tenía que cuidar él mismo con sus manos. Génesis capítulo 2 versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, no era que Adán estuviera ahí administrando cómo se van creciendo las plantas, ay, tan bonito. No, el Señor le dio la capacidad a Adán para que hiciera que la tierra estuviera bien. Esa capacidad, ¿quién la dio? Dios. O sea que ¿quién le dio la capacidad al ser humano para que se desarrolle en cualquier trabajo, en cualquier labor? ¿Se la dio quién? Dios. Más adelante por allá incluso nos dice, y Dios es el que da el arte para hacer las riquezas, dice la palabra de Dios. Pero no era el único trabajo que tenía que hacer Adán.
Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Sabes? El ser humano tenía que labrar la tierra, cuidar la tierra y estar pendiente de todos los animales que Dios había creado. O sea que tenía la capacidad para distinguir los animales, y tan impresionante la capacidad que le dio a Adán, que le puso el nombre. Usted sabe la cantidad de especies que hay, y tener un ser humano ahí para decir, pues obviamente tantísimos años, decir, bueno, esto se va a llamar así, este se va a llamar caballo, este se va a llamar bico, este se va a llamar elefante, en fin. Esas eran capacidades dadas ¿por quién? Por Dios. Pero volvamos a lo mismo que hemos visto en el trayecto de la enseñanza. El ser humano peca, y ahora vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y dice la palabra: y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, quiere decir que antes el ser humano, o Adán, que está en las mejores condiciones, trabajaba, pero no era un trabajo doloroso. ¿Por qué no era un trabajo doloroso? Porque no había avaricia, porque lo hacía, estaba la presencia del Señor. Adán estaba desarrollando todo su potencial ahí, o estaba comenzando a desarrollar todo el potencial que Dios le había entregado. Versículo 18. Y a Enoc nació, perdóneme, Génesis 3, 18, espinos y cardos, te producirán y comerás plantas del campo. Ya no iba a ser un trabajo deleitoso. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás, y al polvo volverás, dice la palabra del Señor. ¿Sabes? Dios nos dio una capacidad tremenda a nosotros para producir, pero es una cosa impresionante a los seres humanos. La cantidad de saberes que tiene el ser humano es increíble. Nosotros lo que hemos podido desarrollar, ya vamos en la época de las comunicaciones, ya estamos en la época de crear, incluso el ser humano, eso tal de la inteligencia artificial, pues creado por el ser humano. Así que nosotros vemos cómo el ser humano tiene unas capacidades, pero esas capacidades han sido dadas por Dios mismo. Pero en el trabajo, mire, aunque nosotros lo hagamos de la mejor manera, no falta el momento en que estamos sufriendo. No siempre lo hacemos y los resultados son los mejores. Vamos a tener momentos de dolor, de aflicción. Es más, ni siquiera el trabajo ministerial se escapa de ello. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 4 al 5. Se nos dice cómo Pablo, haciendo lo que Dios le mandó a hacer, desarrollando las capacidades que Dios le había entregado, porque el Señor le dio la capacidad a Pablo ¿de qué? De predicar, de ir a compartir a otros la palabra. Y uno diría, no, pues es la mejor labor, eso le va a ir súper bien. Pues le fue bien, pero mire todo lo que sufrió. Vayan conmigo a Segunda de Corintios, segundo libro de los Corintios, segunda carta, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: 6, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Todo lo que se ganó Pablo por predicar la palabra de Dios. Ese fue el pago que le dieron a él. Dice, sufrí. O sea que el trabajo ministerial de Pablo, que era compartirle a otros, fue un trabajo que trajo
sufrimiento físico, porque él tuvo que aguantar mucho. ¿De dónde? No porque Pablo estuviera mal o estuviera en pecado, solo que desde el jardín del Edén, el ser humano al pecar hace que la labor que haga ya va a ser una labor más sacrificial, con dolor, con tormento, con tristezas, con desencantos. Y me impresiona que la palabra no deja ninguna cosa suelta. Porque vayan conmigo nuevamente a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Qué estaremos haciendo allá? Sirviendo. Y para servir se necesita tener capacidad, raciocinio. O sea que lo que nosotros hemos podido como seres humanos llegar a lograr aquí no se comparará a lo que lograremos allá en la eternidad. ¿Qué vamos a estar haciendo allá? ¿Cantando? Sí, vamos a estar cantando. Pero aquí también se nos dice que vamos a estar sirviendo. ¿A quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que merece toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. De pronto alguno pensó y dijo: ah, no, yo llego allá, abaníqueme y deme uvas. No va a ser así. Así no va a ser. Pero el trabajo que vamos a desarrollar ya no es un trabajo bajo la maldición, porque este versículo nos dice y comienza: y no habrá más maldición. Y en ese mismo versículo se nos dice del servicio. Comienza hablando: no habrá maldición, y después dice: y sus siervos le servirán. Pero ya ese servicio no va a ser un servicio como el que le tocó presentar al apóstol Pablo, por ejemplo, en donde va a ser un servicio donde lo van a maltratar, en donde va a ser un servicio donde uno, como hoy en día, que esa capacidad que uno tiene, y entonces las personas trabajan y las empresas los subyugan, ¿cierto? Muchas de esas empresas los tienen ahí atados ahí 8 horas, de pronto no pagan lo que es, o de pronto pagan estrictamente lo necesario, de ahí para allá no les importa el empleado, porque lo que importa es producir, y lo que importa es tener más dinero y tener más capital, más avaricia, crecer más económicamente, tener emporios. Eso es lo que importa. Y el empleado, en últimas, pues es el último ahí de la escala, es el que termina, ¿cierto?, haciendo todo y siendo muchas veces subyugado por aquellos que quieren cada día más y más y más. Porque quiero decirles, una persona y un creyente tiene que ser el mejor de todos los empleados, digan amén. Tiene que esforzarse por esa empresa o por ese hombre, por esa mujer que le extendió la mano para que llevara una labor, y después, al finalizar de una semana, una quincena, un mes, tuviera un dinero para que tú puedas llevar una provisión a la casa. Sé honesto, corresponde. No le robes horas, no te quites horas a tu trabajo. Si el empleador te dice, te puede decir vete, si no, cumple con tu trabajo y cúmplelo de la mejor manera. Amén. Porque así damos testimonio de vida, porque así decimos somos creyentes. Pero también te quiero decir, sé equilibrado, porque muchas veces las personas se matan por una empresa, y cuando la empresa ven que ya tú no le eres útil, lo único que hacen, ¿saben qué es? Chao, te vi, una patadita en la espalda y vendrá otro, porque ese es el sistema que nosotros tenemos. Vendrá otro que lo haga, y obvio, pues es un empleador que necesita pagar impuestos, que necesita pagarle a los demás, pues no puede parar su producción, ¿cierto?, por una persona. Entonces, sé lo mejor, pero siempre sé consciente que si no es tu empresa, en algún momento van a prescindir. Es más, la sociedad lo sabe y lo hacen que uno llegue a un tiempo en donde lo pensionan, ¿cierto? Le dicen, ya llegó el momento en que ya, porque ya sus fuerzas no dan para lo mismo. Mis hermanos, en ese tiempo, cuando pase el final de todo, vamos a estar desarrollando nuestro potencial, pero sin ningún tipo de maldición, porque no habrá avaricia, porque allí no es que unos se estarán aprovechando de otros, porque aquí la palabra nos lo dice. Lo que el Señor puso en el Edén, las mejores condiciones laborales para una persona, se van a recuperar al final.
cuando todo se dé. Amén. ¿Y qué vamos a estar haciendo en el cielo? Trabajando en qué, no sé. Si alguien me dice en cuáles serán los trabajos en el cielo, pues no sé. Por lo menos este trabajo no creo que esté, porque pues el mismo Señor nos va a enseñar. O sea que, bueno, los pastores nos van a poner a hacer otra cosa, porque allá pues el mismo Señor nos enseñará. Así que, ¿qué se restaurará? Un servicio, un trabajo sin maldición. Y número 4, la cereza, lo más maravilloso, plena comunión con Dios. Se restaurará una plena comunión con Dios. Génesis capítulo 3 versículo 24. Vayan conmigo nuevamente. Dice la palabra del Señor. Génesis 3, 24. Dice Génesis. ¿Está Génesis? No, es Génesis. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, el Señor, después de que el hombre peca, el Señor echa al ser humano de su presencia. ¿Cómo era la comunión que tenía Adán y Eva en el Edén? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiere decir que se paseaba, ellos lo miraban físicamente. Ellos estaban ahí face to face con Dios, lo miraban, tenían comunión plena con Él. Dice, imagínese eso. Yo nomás pensando cuando ese pasaje en Juan, cuando Juan está recostado en los hombros de Jesús y lo mira extasiado. Imagínese por un momento físicamente tener a Jesús y mirar esos ojos tan penetrantes que la Biblia dice en Apocalipsis en el capítulo 1 que sus ojos son como llama de fuego. O sea, imagínese unos ojos penetrantes, unos ojos que penetran directamente a los tuyos y llegan al alma y te dicen te amo. Dígame si eso no es maravilloso. Y eso era lo que tenían ellos, Adán y Eva, ya podían ver a la cara de Dios y decirle papá, y tener ese abrazo literal, físico. Uy, no, es que después de eso uno dice, no, ¿qué más quieren? ¿Cierto? Al que pida más, ¿qué? ¿Y eso dónde está en la Biblia? A ver. No, el que pida más, ¿cierto? No, es que era lo máximo. Pero mire lo que pasa, el ser humano peca y entonces el ser humano es echado de esa presencia. Ahora, es claro que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipresente? Que está en todos lados y en todo lugar. Pero el ser humano manifestaba su gloria allí en el jardín del Edén. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la máxima representación de la presencia de Dios en un sitio con una persona. Esa es la gloria, el peso de Dios. Y entonces dice Romanos 3:23 por allá, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho anteriormente, vayan conmigo nuevamente al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 33 versículo 20, y dice, y dijo, mas no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. El ser humano peca y entonces pierde lo más maravilloso, y es estar en plena comunión con Dios. Es que ya no puede ver a Dios cara a cara. Que ya no puede ver a Dios cara a cara. Ahora tenemos una relación, pero es una relación espiritual. Tenemos una relación con Dios, sí, pero es una relación espiritual. No lo podemos ver cara a cara, como si lo podían ver en el Génesis
Adán y Eva, pero perdieron esa oportunidad y por ende de ahí para adelante todos nosotros ahora podemos verlo, pero espiritualmente lo sentimos. Viene Jesús, está con nosotros, paga por nosotros en la cruz y dice Juan capítulo 14, vayan conmigo a Juan 14. San Juan capítulo 14, versículo 8 y 9. Y dice entonces la palabra: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Dice la palabra del Señor, y el Padre en mí. Continúa diciendo. Jesús viene para manifestar a nuestro Padre, para que la gente vea al Padre. Pero Jesús estuvo 33 años aproximadamente. Los que tuvieron esa bendición tan grande, pues fueron los de esa época, los que estaban allí, porque después Jesús parte y ya nosotros no lo podemos ver físicamente. Nosotros tenemos esa experiencia aquí personal porque tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a sentir la presencia de Dios, amén. Pero físicamente no lo podemos ver. No lo podemos ver. El plan original de Dios era que sí lo pudiéramos ver y que tuviéramos a Él y lo tuviéramos con Él. Por eso es que dice la palabra del Señor que un día lo veremos cara a cara, tal cual es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos deja esta idea también. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Lo veremos físicamente, cara a cara. ¿Cuándo? Vayan conmigo nuevamente a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 versículo 4 dice: y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No es que aquí se mande a tatuar el Jesús y ya con eso es no falta el que no interpreta bien y comienza a decir: no, mire, es que ahí dice que en sus rostros me va a tatuar Jesús. No, eso no quiere decir. Quiere decir que no solamente van a estar ahí, sino que serán conscientes, por eso es en la frente, conscientes de la presencia que tienen ahí enfrente, que es la presencia de ¿quién? De Dios. Lo verán ¿qué? Cara a cara, lo veremos cara a cara. Digan conmigo amén. Mis queridos hermanos, lo máximo, lo más extraordinario del cielo no va a ser las calles de oro ni el mar de cristal, no va a ser que vamos a tener las mejores condiciones de vida, no va a ser ni siquiera que no vayamos a morir. Lo más extraordinario es que vamos a ver a Dios cara a cara, es que vamos a estar con Él, es que vamos como Juan a recostarnos también en sus hombros, es que vamos a sentir su abrazo literal. Eso es lo más extraordinario del cielo, y por eso es que tú y yo hoy estamos recibiendo a Jesús, tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque tenemos la esperanza de que un día le veremos cara a cara tal cual es, y será extraordinario, será maravilloso. Nada se compara a ello, y por eso Él es la gloria y la honra a Él. Yo pienso, cuando leo la palabra, cómo Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, y a través de cada letra nos deja ver parte de Él, nos deja sentir su presencia, pero no le puedo ver literalmente. ¿Alguno aquí ha visto literalmente a Dios? No, no lo podemos ver. De pronto a algunos les habrá dado alguna visión y algo se asemejará. Algo. Yo me acuerdo cuando recién llegué a los pies del Señor, llevaba una semana de comenzar a buscarle de Él en una iglesia. Eso fue allá por los años 1600. Bueno, en fin, después les cuento. Y yo llegué a los pies del Señor, y una de las cosas que el Señor me permitió ver en una visión en mi cabeza, no es un dogma, no les estoy enseñando esto como dogma, fue una experiencia mía personal, pero que se las comparto. Y yo me senté y yo me sentí más bien en mi mente, y vi en una mesa
y al final de la mesa había una luz resplandeciente y el Señor invitándome a esa mesa. Y entendí cuando el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo le dije: Señor, si tú cambias mi corazón, si tú restauras mi corazón, yo te serviré hasta que me muera. Y el Señor restauró mi corazón y aquí estoy sirviéndole muchos años después. No lo vi físicamente, pero solo puedo decir, esa experiencia fue así de pequeño comparado con lo que Él nos tiene preparado para verle, y le verás. Y entonces podrás decir: valió la pena ser cristiano, valió la pena esforzarme por Cristo, valió la pena leer la palabra y estar preparado para cuando Él venga. Por eso vale la pena ser creyente, por eso vale la pena estar consagrado a Jesús, porque cuando Él regrese, y de cierto que regresará, mis hermanos, disfrutaremos de todo esto y de muchas más cosas, pero de todo lo más extraordinario que vamos a disfrutar es de su presencia. Y nada y nadie se compara a estar en la presencia del que vive y del que reina, del más maravilloso. Por eso dice el salmista en uno de sus apartes: la gracia se derramó sobre Jesús. Toda la gracia, toda la belleza que tiene esta naturaleza y toda esta creación no se compara ni así del esplendor y la belleza de nuestro amado Señor. Y todos los que tengamos a Jesús en nuestro corazón y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, tenemos la promesa firme y absoluta que un día estaremos en su presencia. Amén. Eso es lo más extraordinario. De todo eso que será restaurado, es que un día el Señor se paseará como se paseaba en el jardín del Edén. Así se paseará y nosotros estaremos ahí. Imagínate estar por allí, no sé, cantando, y de pronto llega el Señor y te dice: oh, se va a sentar al lado tuyo y que te diga: yo quiero escucharte. O que te diga: ven aquí a mis hombros. Mi hermano, dígame si eso no es maravilloso. Dígame si eso no es extraordinario. Es lo más extraordinario. Y te lo vuelvo a decir como el domingo pasado. Por eso no juegues a ser cristiano, sea un cristiano. No juegues con tu salvación. Conságrate. Porque lo que te espera, si lo haces, es maravilloso. Nada ni nadie se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Dele un aplauso al Rey. Lo que el hombre perdió en el Edén, Cristo lo recuperó en la cruz. Amén. Lo que Adán perdió en el Edén, el postrer Adán, que es Cristo, lo recuperó. ¿En dónde? En la cruz. Pero nosotros lo podremos disfrutar a plenitud después de el final de todos los tiempos, como nos dice la palabra de Dios. Hoy tenemos una experiencia espiritual y hoy le conocemos espiritualmente, pero llegará el tiempo en que le conoceremos y le veremos y estaremos con Él cara a cara. Amén. Amén. ¿Quién quiere estar allí? Dele un aplauso al Señor. Póngase de pie. Dígale ahí donde está: Señor, yo quiero estar allí. Pero para estar allí, hermano, no solamente el querer. Oye, ¿por qué? Te lo vuelvo a decir. ¿Por qué no disfrutas de lo que ya tienes en este momento?
¿Por qué no disfrutas de su palabra todos los días? Porque en su palabra encuentras la presencia del Señor. De una manera espiritual, sí, pero la disfrutas y la encuentras. Amén. Vale la pena consagrarse. Vale la pena creerle al Señor. Vale la pena congregarnos. Vale la pena estar en la Biblia todos los días. Vale la pena orar. Vale la pena enseñarle a nuestros hijos a confiar en Jesús. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por lo que hasta aquí me has entregado, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merezco, Señor. Porque si bien es cierto, Adán allá en el Edén lo perdió, yo tengo que reconocer que yo también te he fallado, Señor. Que no solamente recibí lo de Adán, sino que yo mismo te he fallado y hoy te pido perdón. Dígale hoy: te pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Confieso, Señor y Dios, que pequé. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque paso los días sin leer la Biblia. Perdóname, Señor, porque tan extraordinario eres tú y yo a veces te fallo. Ahí te pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname. Tú me has dado tanto, yo a veces no te correspondo, Señor. Yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo quiero estar tan preparado para que cuando venga ese momento de mi partida o de el rapto, cuando tú vengas por tu iglesia, yo esté allí, porque yo quiero disfrutar de lo que tú tienes para mí. Yo quiero disfrutar de eso que se perdió allá en el Edén, que lo que tú dices en tu palabra, y yo lo creo, que se restaurará al final de los tiempos, donde lo más extraordinario, lo más maravilloso será verte cara a cara, será verte física y literalmente, porque ya no solamente tendré una comunión espiritual, sino que va a ser algo más poderoso. Por eso allí no habrá llanto, ni lloro, ni dolor, ni tristeza, porque el Cordero será todo en nosotros. Ni sol ni luna serán tan relevantes como la presencia de nuestro Señor. Dale: yo quiero eso, Señor, en el nombre de Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, nunca me separaré. ¿Qué tal si tú le dices: Señor, nunca me separaré? Nada, Señor, nada se compara a ti. Dios de mi corazón, Más bello de esta creación se compara a ti. en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior
es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, Jesús. Nada, Señor, se compara. Nada se compara, Señor Dios. Padre, hoy el ser humano, Señor, sabemos que está así como cuando alguien pierde algo sin importancia, pero no se han dado cuenta que lo que han perdido es esa comunión contigo. Que tú, Señor y Dios, quieres que eso sea restaurado, y por eso moriste en la cruz, para salvarnos, darnos vida y vida en abundancia, Señor. Esa vida espiritual, esa comunión hoy espiritual y en el futuro, Señor, plena, física y literal. Gracias, Señor y Dios, porque aquí en tu palabra, en Apocalipsis, nos muestras una vez más que lo que tú te propusiste con el ser humano lo restaurarás en el tiempo, en el nombre de Jesús, de manera plena, Señor. Que ya es un hecho y que es una verdad y es una realidad, porque el sello de esta promesa fue tu muerte sustituta en la cruz. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Tome asiento. Les vamos a entregarle a nuestro Señor de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Vamos a decirle: Señor, gracias, tú has sido muy bueno. Dios es bueno, Dios es extraordinario, Dios es maravilloso, Dios es grandioso, Dios nos provee. Y eso es el diezmo, es un reconocimiento de que la provisión ha venido de parte de Dios. Es una honra que le damos a nuestro Señor. Diezmamos porque queremos honrarle. No es una transacción, no es yo te doy para que tú me des, o tampoco es yo te doy para evitar que tú me traigas por allá quién sabe qué cosas. No, realmente el principal significado del diezmo es que es un motivo de honra. Y cuando tú diezmas, estás honrando al Señor a través de tus bienes, a través de lo que Dios mismo te ha entregado. Coge ese sobre, llénalo, están ahí detrás, los sobres están detrás de las sillas. Dile: Señor, te doy gracias por este dinero que me permites tener. Lo entrego con amor, lo entrego con cariño, lo entrego de manera voluntaria, lo entrego con fe, porque aunque no es una transacción, porque no lo es, yo sé que tú bendices más de lo que yo doy. Y Señor, y yo sé que multiplicas al 30, 40 y 100 por uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu soberana y maravillosa voluntad y amor. Dice: traigan los diezmos a la alfolía, ya alimento mi casa. Dice: Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Jesús. Amén y amén. Y le damos una ofrenda de aplausos al Señor, que nos permite diezmar y ofrendar en su casa. A continuación, nuestros anuncios parroquiales. Bueno, este evento que viene va a estar poderoso. Entonces, damas que tienen a un caballerito ahí al lado, díganle: este evento es para usted. Todas las que tengan un caballero ahí al lado, díganle: este evento es para usted, este evento es para ti, este evento es para ti. El próximo 26 de agosto vamos a tener nuestro evento para hombres.
hombres débiles en manos de un Dios fuerte. Hay plazo para inscribirse hasta el próximo domingo. No solamente está dirigido a los hombres de aquí de Fuego de Dios, sino si tú tienes un amigo, tú dices, yo quiero bendecirlo, entonces el plazo para inscribirlo es hasta el próximo domingo 20 de agosto. Entonces, 26 de agosto, querido caballero que me escuchas, estás cordialmente invitado, porque vas a salir renovado, transformado, bendecido sobreabundantemente. Entonces, con Jenny son las inscripciones, ella se encuentra allí en la parte de atrás. Entonces, ¿cuándo es el evento de hombres? 26 de agosto, mujeres los pueden bendecir. El evento de mujeres fue también súper gratificante para nosotras, entonces también les corresponde la parte para cada uno de ustedes. También queremos invitarles a que no olvidemos nuestra canasta de amor. Hermanos, activemos la generosidad. Pero sabes, el Señor me ponía algo en mi corazón, y es que cuando vayamos a dejar lo que traigamos, sea la libra de arroz, los 100 mercados, el cheque, bueno, lo que sea para la canasta de amor, no simplemente lo depositemos por depositar. Cuando lo deposites en un acto ahí de fe, dale gracias al Señor por permitirte ser instrumento de bendición para una familia que lo necesita. Entonces, cuando tú deposites eso allí, dile, Señor, gracias, porque me has bendecido de una manera inimaginable. En mi casa no faltó la provisión, y cuando deposito esto aquí, sé que tú estás bendiciendo a esa familia y me vas a bendecir este resto. No me va a faltar la provisión. Entonces, no olvidemos nuestra canasta de amor, activemos la generosidad. Dice que el generoso piensa generosidades. Les invitamos también de martes a viernes a nuestra oración de intercesión de 8:30 a 9:30 de la mañana. Únete. Tú dices, ay, pero es que yo toda la semana trabajo, pero de pronto esos días en que ofrendemos micrófonos, salir a hacer alguna vuelta o algo, y tú dices, bueno, en ese lapso de tiempo me puedo unir, únete, es de gran bendición. Ya sabes que si tienes algún motivo de oración por tu familia, por ti mismo o por algún conocido, con Mare, debe estar en la escuelita, cuando ella salga ahorita, ella es la líder de intercesión, entonces con ella puedes dejar los datos. Tú dices, ay, mira, yo quiero que estemos orando por esta situación en particular, por mi amigo, mi familia, mi trabajo. Entonces con Mare, y hemos visto la respuesta de Dios a esa intercesión de la iglesia. Entonces, familia que ora unida ve milagros poderosos, y somos una familia, querida iglesia. Si vienes por primera vez, entonces con Yasmín, todas las maestras están hoy por allá atrás. O no sé si con Estercita, ¿dónde está? Es que no las ubico, están camufladas. Estercita está por allá atrás. Estercita les da la bienvenida a nuestra familia Fuego de Dios. Es tomar tus datos, saber quién eres y abrir los brazos de esta familia para que te sientas amado y monitoreado, por decirlo así. Jóvenes van a descansar, han trabajado mucho, porque los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Listo. Entonces, ¿qué otro evento? Nuestro servicio del miércoles de 6 de la tarde a 7:30 de la noche, el próximo domingo de 9 a 11 de la mañana. Querido hermano, se ven muy bonitos aquí. Discipúlense si no se han discipulado. Si quieren una visita de parte del Ministerio de Visitación, agéndese allí. Está la hermanita Gloria, también está Felipe por este lado. Entonces, no te dejes de vincular. Somos una gran bendición. Entonces, les amamos, se ven muy bonitos, están como para una foto, están todos juiciositos. Entonces, aunque está haciendo mucho frío, que el fuego de Dios llene sus corazones cada día. Entonces, pongámonos de pie. Creo que no me falta. Sí. Mire, esta semana fueron 3 eventos de mucha necesidad para 3 familias.
Y alguien me decía, qué bendición, pastor. Porque es la mejor oportunidad para activar nuestra generosidad. Y entre todos le pudimos ayudar, entre varios le pudimos ayudar. Si nos unimos todos, podemos suplir aún más las necesidades de más personas. Amén. Esta semana fueron 3, pero necesitamos más. La necesidad es grande, pero entre más grande la necesidad, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros activemos la generosidad. No requiere más muchas cosas grandes. ¿Hasta cuándo? Es que hasta que yo pueda tener el mercado de 500,000. Pues si lo tienes, ahí sí como decían, si lo tienes tráigalo. Pero yo creo que 1 libra de panela, 1 libra de arroz del otro, un aceite del uno, un azúcar del otro, completamos para ayudarle a una persona. Y entonces todos podemos participar. Amén. Entonces les invitamos. Y antes de que se vayan las mamás de danzas, por favor, las necesita la maestra. Las personas que nos visitan por primera vez ya saben, no se vayan. Yendo para acá antes de la salida, la primera oficina, ahí les esperan para que nos den sus datos. ¿Listo? Levanten sus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, como ministro, Señor, de tu palabra, con temor y temor ante tu presencia, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Aquí en sus mentecitas ellos tienen peticiones, algunos de salud, algunos de finanzas, algunos tienen su corazoncito arrugado y están pasando por momentos de tribulación emocional. Yo te pido por cada uno de ellos en cada una de las áreas, que así como, Señor, sabemos que vamos a disfrutar en el futuro de la plenitud, que mientras estemos aquí en esta tierra de los vivientes, sigamos viendo tu mano de poder en sanidad, tu mano de poder en restauración, tu mano de poder en provisión, como siempre la hemos podido ver, porque tú no nos has dejado solos. En el nombre de Jesús te pido tu bendición, Señor, que así como los trajiste en bendición, los devuelvas en bendición a sus casas, en el nombre de Jesús, y que podamos seguir contando testimonios de tu grandeza y de tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Les quiero muchísimo. Esperamos vernos aquí para compartir la poderosa palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos están listos para surfear? ¡Vamos! Las nubes negras han oscurecido mi cielo. El infierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti.